Bienvenidos a Conversaciones Claras. Este es un espacio de reflexión, de autoconocimiento, para el bienestar personal, para el autoliderazgo y sobre todo para vivir con mayor conciencia. Cuento un poco desde dónde vamos a abordar este espacio. Vengo desde los recursos humanos, soy licenciada en recursos humanos y me desarrollé en diferentes organizaciones, siempre en la gestión con personas, en la comunicación, en el desarrollo. Y la idea es que básicamente lo que me trae aquí ahora es ni más ni menos que la posibilidad de poder integrarme y integrar un montón de conceptos, de contenidos, de herramientas que hoy quisiera compartirles. Un poco la idea de este espacio tiene que ver con tener un abordaje del ser humano. Entiendo que somos todas personas que estamos produciendo, haciendo, trabajando en el automático y la verdad que eso genera mucha productividad, pero de mi experiencia al menos esa productividad a veces trae muchos costos. Y a través de mi vida, primero desde los conocimientos que fui incorporando, hice una maestría en inteligencia emocional, después me desarrollé inicialmente como coach ontológica de nivel de senior y diferentes herramientas que me fueron como dando perspectivas y abordajes que también me llevaron al mundo de los sistemas y constelaciones familiares y organizacionales. Y a partir de todo ese espacio en donde tuve una vida fuerte, corporativa, importante, fui integrando diferentes herramientas, desde la teoría, después como paciente, en diván, muchos años, y diferentes herramientas que me dieron como la posibilidad de integrarme. Y en esa integración fui descubriendo en mí un poder y una posibilidad de tener una presencia completamente diferente. Y la idea de este espacio es, si bien hace mucho que vengo trabajando en organizaciones y compartiendo diferentes industrias y organismos, cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, con la gestión de las emociones, con la comunicación, con las conversaciones, con el desarrollo de equipos, la idea es compartirles espacios a donde puedan ustedes quizás tomar alguna idea o alguna herramienta que sea inspiradora para tener una vida más integrada, más plena, más libre y sobre todo que puedan conectar con su propio bienestar. La idea de esta propuesta es que tengamos algunos espacios monólogos como el que va a ser hoy y después me gustaría sumar también a otras personas que puedan integrar sus perspectivas del camino que yo fui haciendo, más de nuevos que espero que también podamos descubrir juntos y que estas personas también sean faros y que puedan también poner luz a un montón de distinciones, de herramientas, de conocimientos, de formas de hacer desde su propia experiencia personal, que creo que es lo más rico. Así que con el devenir de los capítulos y de los episodios iremos viendo cómo este podcast y estas voces empiezan como a integrarse y de alguna manera a tejer juntos una construcción distinta. Bueno, claramente uno de los puntos que tiene que ver con mi propio proceso personal, y no quiero ser para nada autorreferencial, pero sí en gran parte de mi vida sentí que habitaba dos mundos, ¿no? Por un lado, el mundo corporativo, que me hacía pensar en eficiencia, en resultados, en indicadores de gestión, en agendas, en cronómetros, en tiempos, en deadlines y un montón de cuestiones más rígidas y estructuradas. Y por otro lado, los fines de semana que habitaban en mí la inquietud de la búsqueda del sentido, del para qué hacía las cosas. Y claramente esa búsqueda siempre vino de la mano con el espacio de autorreflexión, de autoindagación, de autoconocimiento. Y es desde ahí que les quiero compartir esta primera idea que tiene que ver con nuestro podcast de hoy, que es básicamente cómo ir desarrollando el autoconocimiento y por qué es tan importante el autoconocimiento. A partir de que nosotros somos conscientes de, primero desde mi perspectiva, entiendo que las personas somos seres espirituales que tenemos una experiencia humana. Esta experiencia humana nos trae en un envase que es básicamente una biología y un cuerpo que nos trae un montón de información en la cual en el autoconocimiento es a donde podemos observarnos y poder distinguir. ¿Y por qué es tan importante esto? A mí me gusta siempre pensar que así como buscamos cuando vamos a un lugar distinto, en las aplicaciones de ubicación ponemos básicamente dónde estamos y hacia dónde queremos ir.
Sin embargo, es interesante saber que muchas veces podemos tener muy claro hacia dónde queremos ir. Y puedes definir qué tipo de líder querés ser, qué tipo de persona querés ser, de mujer, de padre, en el rol en el que te quieras desempeñar, qué tipo de rol querés ejercer. El tema es que muchas veces no hay un conocimiento desde dónde partís. Por lo tanto, hay dos ubicaciones que son importantes. Una que es hacia dónde querés ir y la otra que tiene que ver desde dónde partís. Y cuando vos encontrás desde dónde partís, sabés a cuánta distancia estás, si podés ir caminando, si tenés que irte en un vehículo, si podés ir en bici, cuánto tiempo te lleva. Entonces, el punto de dónde es el origen de nuestro proceso es fundamental. Y para el autoconocimiento es vital que podamos ser conscientes de cuáles son nuestros propios recursos, con qué contamos, con qué emociones contamos, cuáles son nuestras creencias potenciadoras, cuál es nuestro dinamismo, nuestra velocidad hacia la acción, en qué somos muy buenos, en qué tenemos oportunidades para desarrollar. Y en la medida en que podemos tener más claridad de ese mapa, que podemos reconocernos y poder identificar cuáles son nuestras creencias y nuestras oportunidades de desarrollo, con más asertividad podemos ir diseñando ese trazo desde donde estamos hacia donde queremos ir. Y cuando hablamos de recursos internos o personales, hablamos de un montón de posibilidades. Hablamos de las experiencias que tuvimos, de los sistemas a donde estuvimos habitando, de las relaciones que tenemos con otras personas, de nuestros vínculos, de nuestros recursos económicos, materiales, inspiracionales, todos los recursos que tenemos como seres humanos. Sin embargo, hay recursos que son existenciales, que tienen que ver ni más ni menos que con nuestra mente, con nuestras creencias, el recurso de las emociones y el recurso del cuerpo, que está todo dentro del marco de una biología. Y si hay algo que tiene que ver con lo que es el autoconocimiento, es empezar a tener ese registro de todas esas inteligencias, la corporal, la emocional, la intelectual, la física, la biológica. Y acá les quiero compartir unas distinciones que tienen que ver que hoy la neurociencia nos da aportes en un montón de información y es básicamente reconocer que tenemos los 5 sentidos, ¿no? Que todos conocemos: oído, gusto, olfato, tacto, vista. Sin embargo, encontramos a 2 más. Uno que tiene que ver con el sentido de la propiocepción, que es el sentido de poder registrarme a mí misma y sentir cómo estoy, si me duele algo, si estoy en tensión, cómo estoy no sé, si me duele la panza, el estómago, si estoy nerviosa, contracturada y demás. Y otro sentido es el de la interocepción, que es esta capacidad que tenemos de percibir cuando llegamos a un lugar qué pasa. Y ahí nos damos cuenta, che, acá que algo pasó, se están peleando, están en discusión, ¿qué onda? Cuando llegamos a un lugar nuevo, nuestras células espejo se activan y reciben esta información. Y este sentido de la interocepción más de la propiocepción nos dan como una mirada mucho más global y más 360, porque no solamente lo que percibo a través de los sentidos, sino también empezar como a reconocer cuál es la interpretación que hacemos sobre eso. Y esta mañana, mientras pensaba en esto que les estoy compartiendo, se me vino algo que también tiene que ver con este espacio y estos podcasts, que es la posibilidad de resignificar las cosas que vemos todo el tiempo. Y se me vino esta cuestión de la búsqueda de potenciar las inteligencias. Y acá hablamos de lo que pensamos, lo que decimos, sentimos y hacemos. Y también se me vino otra posibilidad, que es integrar el femenino con el masculino. Entonces, fíjense qué interesante podría ser pensar en la señal de la cruz como la invocación a integrarnos, ¿no? Y en la medida que nos podemos integrar en esta señal de la cruz, que no tiene que ver con la religión, sino tiene que ver con buscar un punto a donde nos encontramos con el chakra de garganta, que es básicamente cómo salimos al mundo, en la expresión, en las conversaciones, porque entendemos que toda conversación genera una realidad distinta. Pero estamos todo el tiempo con esa posibilidad y ese pulso de ir abriendo caminos a través de lo que queremos. Y al otro, al mundo, lo hacemos a través de lo que podemos decir. Pero que para que pueda esto exteriorizarse, primero tiene que haber una coherencia interna. Pienso, digo, siento, hago en una misma sintonía. Integrando el femenino, que no es ni más ni menos que conocer todo lo que tiene que ver con un mundo que se abre cada vez más en las organizaciones y en las personas, que es básicamente la ternura, la escucha. La competencia más importante para el aprendizaje es la escucha, y en el liderazgo también.
Y en esta parte del integrar lo femenino es también la flexibilidad, la capacidad de fluir, el agua, la adaptabilidad. Y por otro lado, toda nuestra parte masculina, que no tiene que ver con el sexo, sino con las energías, no es con el género, sino con las energías. Y del masculino encontramos el hacer, la determinación, la ejecución, la producción. Entonces, en la medida que podemos integrar desde una manera mucho más consciente lo que hacemos con lo que sentimos, podemos ir en un fluir completamente orgánico, o al menos esa es un poco la búsqueda de estos espacios de reflexión. Y cuando hablamos sobre integración, hay algo que aparece que tiene que ver con que muchas veces, en pos de pertenecer a diferentes sistemas, espacios, familias, aparece la disociación de nuestra propia autenticidad en pos de adaptarme al contexto. Y claramente la adaptación, de hecho, sabemos que las especies que más sobreviven son las que más se adaptan, ¿no? El tema es que cuando una cosa es adaptarnos y otra cosa es sobreadaptarnos. Cuando nosotros nos sobreadaptamos en pos de pertenecer, de aceptar las reglas, de aceptar las normas, el esperable del otro, empezamos de alguna manera a perder nuestra propia llama, nuestra propia identidad. Y cuando eso empieza a suceder, no solamente baja mucho el fuego como elemento de la determinación para la toma de decisiones, sino que también lo que empieza a acontecer es que en esta pérdida de la autenticidad empezamos a drenar energía. Es decir que cuando nosotros estamos calibrados en todos nuestros centros de inteligencia, a mí me gusta pensar que es como si fuera un gran espacio de energía en donde a mayor calibración y más orden, más fuerza y más poder como seres humanos tenemos. Y hablo del poder no de la imposición y la fuerza, sino de la capacidad de influir. Primero, el poder desde el empoderamiento, de poder hacerme cargo con responsabilidad y libertad de las decisiones que tomo. Ese es el punto número uno. Y en la medida en que podemos alinear todas estas energías, estas fuerzas, ahí es a donde como seres humanos podemos potenciarnos. Pero imaginen cuando estamos en escenarios en donde queremos hacer algo y sin embargo estamos diciendo otra cosa porque no nos conviene y sentimos algo diferente. Estas disociaciones que empiezan a pasarnos, que son obviamente funcionales para el sistema donde estamos, pero es muy disfuncional por nosotros, empieza a generar un drenaje de energía enorme. Entonces, muchas veces pensamos o sentimos cansancio. Y el cuerpo a veces no está cansado, el cuerpo a veces necesita coherencia. Porque cuando empiezan a aparecer estas tensiones, que a veces ni siquiera las podemos percibir, pero están, este drenaje de energía hace que perdamos mucho foco, que perdamos mucho tiempo y que perdamos mucha vitalidad. Entonces, en la medida en que podamos alinearnos, más fuerza física, más disponibilidad mental, más asertividad en la toma de decisiones, más asertividad en las conversaciones. Entonces, un poco la idea es también acompañarlos con herramientas y distinciones que puedan ir empoderándolos mientras se los comparto, en esta gran posibilidad de asumir un liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo, no hablo de tener personas a cargo, sino del autoliderazgo, como una actitud existencial del ser. Yo soy líder cuando me hago responsable de las decisiones que tomo. Soy líder cuando asumo que lo que me pasa es lo que me pasa, que lo que siento es esto. Soy líder cuando me doy cuenta de las creencias limitantes que me condicionan en mi hacer. Soy líder cuando actúo en consecuencia con lo que siento y con lo que pienso. Entonces, desde esta perspectiva, mi idea es que también pueda ser inspiración para en esos espacios en tu vida en donde sentís que estás drenando energía, que te quedas rumiando en un montón de cuestiones, que quizás puedas equilibrar un poco y que la información de la mente también dé un poco de lugar y que integre la información de las emociones, del corazón, que es la guía, la brújula, y que también puedas integrar el cuerpo, porque en realidad a las emociones las percibimos a través de nuestro cuerpo. Ahora, si no somos conscientes de la información que el cuerpo nos trae, ¿cómo vas a saber cuál es tu disponibilidad energética para hacer las cosas? Si las emociones son respuestas psicofisiológicas a un estímulo, bueno, lo que más necesito saber es con qué emoción debo conectar para el paso que quiero dar. Entonces, en el autoconocimiento es la posibilidad de reconocer
mi mundo mental con mis ideas, mis creencias limitantes, potenciadoras, mis juicios, que es lo que me abre y me cierra posibilidades, mis emociones, que es básicamente distinguir este combustible o esta predisposición que aparece para poder saber esta información que viene, por qué estoy enojada, qué es lo que me da miedo, qué es lo que me da ansiedad. Si yo no le puedo poner nombre a estas cosas, no voy a estar como si fuera manejando a ciegas. Y finalmente, desde el accionar, poder hacerlo en coherencia. Porque la coherencia es básicamente la posibilidad de que vos encuentres tu propia verdad. Y no hay verdad más importante que cuando vos asumís la sensación de coherencia, de integración, de veracidad, cuando estás alineado en todos tus sentidos, en todas tus inteligencias que están siempre disponibles para vos. Pero a veces ponemos tanta fuerza en el afuera que el poder nos lo olvidamos y asignamos en el afuera la toma de las decisiones que tomamos. Entonces, por culpa, por enojo, por miedo, en pos de responder a los espacios a donde pertenecemos, nos empezamos a segmentar. En esa segmentación nos empezamos a perder. Y es donde después aparece la frustración, la apatía, el aburrimiento. Y hay una competencia que es súper importante, que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje. Y en la medida en que podamos habitar el autoconocimiento con un espacio de curiosidad y de encontrarme cada vez con algún pensamiento donde vos podés decir, mira qué interesante esto, me vuelvo a enganchar en esta idea lo mismo. ¿Cómo puede ser que las personas con las que me vinculo están siempre con este mismo patrón de persona? ¿Por qué siempre me pasa esta respuesta? En la medida en que podamos encontrar cuáles son los patrones recurrentes que pasan en nuestra vida, es una manera como de ir encontrando estas pequeñas semillitas donde podemos empezar a germinar un espacio de autoconciencia. Te invito a que te preguntes desde dónde sentís que operas más, desde dónde intervenís más con el mundo que te rodea. Desde el pensamiento, desde las emociones, desde el hacer automático. Y acá es importante avisarte que para este proceso vas a necesitar un aliado fundamental, que es la capacidad de autorregular tu velocidad. Porque a más velocidad, menor capacidad de percepción. A más velocidad, menor escucha. Entonces, si vos querés realmente en un compromiso con vos mismo empezar a desarrollar tu autoconocimiento, tenés que bajar la velocidad para poder empezar a percibir. Las ideas tienen una velocidad, el cuerpo tiene otra velocidad, las emociones son distintas también. En la medida en que vos puedas escuchar estos tres dominios, vas a poder integrar. Entonces, una pregunta es empezar a ver, ¿voy desde el automático, desde el mecánico? Porque si quiero cambiar algunas cosas, el automático no me deja cambiar. Tengo que frenar, es como si fueras una autopista. Tenés que frenar para saber que tenés que poner guiño y bajar a colectora. Pero si vos vas en automático, en velocidad alta, después hacer el cambio es mucho más difícil. Si vos venís bien con tus resultados y lo que estás haciendo te satisface en tus relaciones, con tu trabajo, en tus vínculos, seguí así y está buenísimo. Pero si a lo mejor quisieras cambiar algún aspecto de tu vida, está bueno que lo observes y que te plantees desde dónde estoy operando, desde la emoción, desde las creencias que tengo sobre esa situación o sobre esa persona, desde lo que hago de manera automática. Entonces, en la medida en que vos puedas empezar como a compasar esta idea, también vas a poder empezar a habitar algo que es fundamental y que se logra con el autoconocimiento, que es la presencia. Y la presencia no es más ni menos que la contundencia de ser soberano de vos mismo, en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tus acciones. Si te interesa esta propuesta, vamos a seguir trabajando en pos de esto y compartiendo todas estas ideas para que sean nutricias y enriquecedoras para vos. Lo último que te quiero regalar es la coherencia y la presencia no se impone, se escucha, se desarrolla. Y lo más importante es que empieces a observarte con compasión, sabiendo que hasta ahora todo lo que hiciste hay que honrarlo porque una razón tuvo. Pero a partir de ahora que vos puedas con conciencia elegir qué querés cambiar, cómo lo querés hacer y desde qué lugar y cuáles son tus recursos que tenés para poder hacerlo. Nos vemos en la próxima.